Listo. Muy bien, ya voy a compartir la pantalla. Y muy bien. Bueno, muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase virtual, donde vamos a revisar el tema cuerpos cargados y sus interacciones. Muy bien, como siempre, todo está en el módulo, en la sección de tercer trimestre. Aquí podemos observar en donde en la parte de abajo vienen actividades para el viernes 8 de mayo. Tema, cuerpos cargados y sus interacciones. Contamos aquí con varios archivos. El primero es la lectura, cuerpos cargados y sus interacciones, en donde la lectura tenemos aquí los temas de carga eléctrica e interacción eléctrica, donde aquí nos explican a detalle por qué están cargados los cuerpos eléctricamente y que hay cargas positivas, cargas negativas. Aquí ustedes los pueden ir revisando a detalle, porque de aquí van a hacer una actividad. Una vez que hayan analizado esto, por qué los cuerpos tienen cargas eléctricas, nuevamente la explicación. Aquí nos dicen que Benjamin Franklin fue el inventor, el que le dio el nombre de cargas, de cuerpos cargados o cargas positivas y negativas. Y posteriormente viene la atracción eléctrica por inducción, que es a través de un peine y de un globo. Ahí viene la explicación detallada. Luego viene la distribución de carga en cuerpos cargados, cómo se distribuyen y cómo adquirir la carga eléctrica por contacto. Entonces aquí ya mencionamos dos, por inducción y por contacto. Esta es una lectura donde ustedes la van a revisar y aparte van a hacer la siguiente actividad. Una vez leída, analizada y entendida, pues entonces pasamos a la actividad correspondiente, que es actividad de cuerpos cargados y sus interacciones. Dice, elabora en tu libreta un resumen de la lectura, cuerpos cargados y sus interacciones, que contenga carga e interacción eléctrica, la atracción eléctrica por inducción, la distribución de cargas en cuerpos cargados y adquirir la carga eléctrica por contacto. Entonces, tu resumen tiene que incluir estos 4 temas para que tú lo realices en la libreta y me lo mandes por correo. Muy bien. Y continuar con las calificaciones formativas. Muy bien. Una vez analizada la lectura y la actividad que vamos a realizar correspondiente a dicha lectura, van a hacer ustedes los ejercicios del libro. En los ejercicios del libro están en la presentación PowerPoint, donde ahí nos mencionan las actividades a realizar, que son 4. La actividad 2 es el problema por resolver, que son los globos cargados. Aquí viene un video de apoyo para que ustedes puedan analizar el experimento y contestar las páginas 154 y 155 que están aquí pegadas, aquí, como pueden ver. Son 3 incisos de este experimento. Luego, la actividad 3, que es problema por resolver, que es tira de plásticos que flota en el aire. También su video de apoyo, resolver la página 155 y aquí viene el experimento y una sola pregunta. Luego, actividad 5, investiga burbujas de jabón electrizadas. El video correspondiente, contestar la página 155 y aquí son prácticamente dos incisos. Aquí viene bien explicado el fenómeno para que todo lo hagan primero, vean el video y luego contesten la página correspondiente. Y finalmente la actividad 6, práctica de observación, de mover una lata con un globo. También viene el video y contestar la página 158, donde es una sola
una sola pregunta. Como pueden ver, son 4 actividades muy interesantes donde aplica mucho el proceso de observación, donde tú primero ves el video, lo analizas, luego lees la actividad y contestas las preguntas correspondientes. Muy bien, ya llevamos 2 actividades, el resumen y las actividades del libro. Igual les tomas foto y me las mandas por correo antes de las 3 de la tarde. Muy bien, una vez realizado esto, bueno, además hay 2 videos de apoyo donde menciona los temas, las cargas eléctricas, para que tú también los puedas revisar y analizar. Y terminando las actividades, ya ustedes entran de aquí a las 3 de la tarde al foro correspondiente, donde aquí me pueden externar sus dudas y posteriormente pues realizar el quiz antes de las 3 de la tarde para que reafirmen los conocimientos adquiridos. Muy bien, entrando en materia, vamos a revisar el tema donde vamos a ver partes teórico-prácticas, donde en Internet tenemos páginas muy interesantes, donde, por ejemplo, esta que nos recomienda el libro, nos pide realizar el siguiente experimento. Y aquí nos dice, experimenta, frota la esfera azul en el chaleco. Entonces, tomamos la esfera azul y la frotamos en el chaleco. Al frotarla en el chaleco, se están generando cargas eléctricas positivas en el chaleco y negativas en el globo. Ahora me dice, frota la esfera amarilla en el chaleco y acércala a la esfera azul. Muy bien, el globo amarillo o la esfera amarilla, igual la frotamos en el chaleco. A ver, no me deja acá, la ponemos de este lado. La frotamos. Bueno, vamos a volver a empezar. Frotamos la amarilla y se genera cargas eléctricas negativas. Frotamos el azul, donde también se están generando cargas eléctricas negativas. Y al frotarlas ya las dos quedan cargadas de manera negativa. Entonces, al intentar acercar las dos esferas, observamos que se repelen o se alejan, no se pueden juntar porque las dos están cargadas negativamente. ¿Qué significa esto? Que cargas iguales se repelen o se alejan. Cargas iguales se atraen. Aquí lo negativo se atrae con el chaleco positivo, pero aparte las dos negativas, pues no, nunca se juntan. ¿Sí? Muy bien. Esto es las cargas. Ahora menciona, vamos a hacer lo mismo con la regla. La regla la frotamos y observamos que se cargó negativamente la regla y el chaleco nuevamente de carga positiva. Entonces, al acercar aquí a los papelitos, atrae a los papelitos y porque los papelitos, aunque no tengan carga, al acercarles la regla cargada negativamente, lo atrae de alguna manera, lo está cargando. Ahorita vamos a explicar a detalle qué hay por inducción, por conducción y por frotación. Bueno, por frotación ya lo vimos y muy bien. Con esto, pues explicamos lo de las cargas y aquí vemos equilibrio eléctrico. Me dice equilibrio eléctrico. La condición para que un cuerpo esté en equilibrio eléctrico es que conserve la misma cantidad de cargas positivas, sea conductor de corriente eléctrica o tenga la misma cantidad de cargas negativas y positivas. Para que haya un equilibrio, tiene que tener la misma cantidad de cargas negativas y positivas. Ahí contestamos y nos dice que bien. Muy bien. Ahora, desequilibrio eléctrico.
¿Qué pasa con las cargas eléctricas de los diferentes materiales cuando los frotas entre sí? Desaparecen, los electrones que tienen carga negativa se transfieren a un material a otro, o solo es posible cambiar el número de cargas positivas. Aquí es los electrones que tienen carga negativa se transfieren de un material a otro. Lo contestamos y nos dice que está bien. En fuerzas nos dice por qué a veces los objetos cargados tienden a unirse y otras veces tienden a separarse. ¿Por efecto de la gravedad? No. La dirección de la fuerza eléctrica que existe entre dos objetos depende del signo de la carga que predomina en cada uno. Contestamos y nos dice que bien. Muy bien, como pueden ver, este es un ejemplo muy sencillo donde gráficamente vemos cómo se cargan negativamente las esferas y la regla y cómo se repelen las esferas y cómo la regla atrae a los pedacitos de papel. Muy bien. Una vez ya visto este ejemplo, vamos al tema de cargas eléctricas y vemos que la electrificación se lleva a cabo por tres formas: frotamiento, contacto e inducción. Frotamiento es al frotar con un pañuelo de seda o con el chaleco, como lo vimos. Por contacto es, como su nombre lo dice, es poner juntos dos materiales para que puedan ser electrificados, como el caso aquí en el experimento hicimos dos: frotamiento, las esferas y la regla, y por contacto, cuando la regla hizo contacto con los papelitos. Y por inducción no, es acercamiento, no es por contacto. Por ejemplo, una barra de metal que se acerque a otra barra de oro o de aluminio, se aproximan, las varillas se aproximan a un electroscopio, en este caso, y bueno, aquí observamos que se está cargando de alguna manera eléctricamente. Aquí podemos ver gráficamente en los dibujos. Muy bien. Ya una vez que vimos los tres tipos de electrificación, por frotamiento, por contacto y por inducción, pasamos aquí a un ejercicio. Me dice, frotamos una regla de plástico y queda electrizada. Seguidamente le acercamos a un trozo de papel y observamos que le atrae, como sucedió con la regla. En esta segunda parte se ha producido un fenómeno de electrización. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por frotamiento, por inducción o por contacto? O sea, por frotamiento es la electrificación del plástico, pero luego acercamos el trozo de papel al el trozo, lo acercamos al trozo de papel y entonces ya sería por contacto. A ver, vamos a ver. Vamos a señalar por inducción. Vamos a observar y aquí ponemos por inducción. Observamos que es correcta. ¿Por qué? Porque no tocamos el papel, lo acercamos y al acercarlo el papel se adhiere al plástico, como se observa en la figura. La pluma no está tocando el papel, sin embargo, al acercarlo, el papel, como la pluma está cargado negativamente, se acerca y es por inducción. La siguiente, los plumeros y bayetas atrapapolvos, según los fabricantes, no arrastran el polvo, sino que lo retienen. ¿Cuál es el motivo por el que se le pega el polvo tan fácilmente a los plumeros y a los atrapapolvos? Bueno, aquí podemos ver la respuesta. Ustedes pueden poner alguna respuesta y luego ya checamos. Me dice que los plumeros y bayetas de este tipo se fabrican con materiales plásticos que se electrizan fácilmente por frotamiento y así atraen las pequeñas partículas de polvo. Muy bien, esta es la explicación por la cual los plumeros y los atrapapolvos pues pueden realizar su función. Muy bien. Aquí tenemos también interacciones entre cargas. Aquí ya habíamos comentado
que tenemos cargas positivas y negativas y que los cuerpos con cargas eléctricas del mismo signo se repelen y los cuerpos con cargas eléctricas de distintos signos se atraen. Entonces aquí observamos, igual signo como pasó con las esferas, es de repulsión o se repelen. Igual los dos con cargas positivas de repulsión se repelen. Y de atracción cuando son cargas contrarias, negativo y positivo. Muy bien, estamos aquí redondeando los conceptos. Y acá me dicen, todos los cuerpos contienen a la vez cargas positivas y negativas. Los cuerpos neutros contienen el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. A finales del siglo XIX se descubrieron unas partículas que tenían cargas negativas que se llamaban electrones. Bueno, las partículas se llaman átomos y el átomo tiene electrones que giran alrededor del núcleo y dentro del núcleo están las cargas positivas que se llaman protones. Entonces se llaman electrones para las cargas negativas y protones para las cargas positivas. Aparte, en el núcleo se encuentran los neutrones, que son cargas que contienen la misma cantidad positiva y negativa, o no tienen carga. Entonces, hay tres elementos en un átomo. Los neutrones, los protones, que son cargas positivas, y los electrones, que son cargas negativas. Muy bien. Contestamos las siguientes dos preguntas. Si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un péndulo electrostático, se observa que es atraído. ¿Qué le ocurre al péndulo si le acercamos un cuerpo cargado positivamente? Esta pregunta implica un análisis minucioso porque si tú tienes un cuerpo cargado negativamente y lo acercas y si observas que es atraído, ¿qué le ocurre al péndulo si le acercamos un cuerpo cargado positivamente? Pues lo atrae, ¿no? También sería atraído porque ya tienen cargas diferentes. Muy bien. Ahora dice, al frotar un bolígrafo se carga con un exceso de 50,000 electrones. ¿Cómo quedaría el paño que lo frota o el chaleco? Pues perdería esos 50,000 electrones. Observamos, el paño habría perdido los 50,000 electrones. Entonces, uno los gana, el otro los pierde. O los cede o los pierde. Muy bien. Continuamos con la explicación. Aquí tenemos la interpretación de la electrificación de una varilla de vidrio que se carga al frotar un paño de lana. Y podemos observar pues, que al acercarlo se carga uno positivamente y el otro negativamente. Muy bien. Aquí, ya para finalizar la explicación y entrar a la parte práctica, observamos que si acercamos, se atraen. Aquí podemos observar que al acercar la barra que está cargada positivamente, se atrae con la parte de la esfera. Si lo tocamos, entonces se cargan, hay una carga positiva compartida. Y ya una vez que está cargado positivamente, entonces al tratar de juntarlos, se separan. Esto aplica la ley de cargas iguales se repelen y cargas contrarias, cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Aquí es el proceso para cargarlo positivamente. Muy bien. Nuevamente aquí tenemos una actividad donde me dice relaciona las columnas. Dice partícula con carga negativa. Es el electrón. El electrón son las partículas negativas que giran alrededor del núcleo del átomo. Cargas del mismo signo y cargas de distinto signo. ¿Ah, caray? Es así. Cargas del mismo signo se
repelen o repulsión, y cargas de distinto signo se atraen. Entonces, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen y el electrón tiene partículas negativas. Aquí podemos complementar que el protón tiene cargas positivas y el neutrón no tiene cargas. Entonces es protón, electrón y neutrón. Muy bien. Ya una vez revisados los conceptos y algunos ejercicios, pasamos a la práctica. Esta práctica se llama electrización. Muy bien, aquí podemos jugar y al mismo tiempo ir aprendiendo. Me dice, ¿qué es electrización? Bueno, pues analizamos. Es el fenómeno que estudia la electrostática, es la fuerza eléctrica o el flujo de cargas negativas. La electrización es el fenómeno que estudia la electrostática. Entonces aquí podemos ir aprendiendo, jugando y aprendiendo. ¿Qué es la electrización por contacto? Flujo de cargas negativas, electrostática o fuerza eléctrica. Entonces, si tú haces contacto de dos materiales, pues hay un flujo de cargas negativas. ¿Qué es la electrización por inducción? ¿Es un frotamiento? No. ¿Efectos de fuerzas eléctricas? Sí, porque no hay contacto y solamente se acerca. Y electrostática no, entonces efectos de fuerzas electrostáticas produce la inducción por hacer un acercamiento y producen un efecto de fuerzas. Es un método de electrización, pues, frotamiento. Ya vimos. ¿Qué significa estar electrizado? Es adquirir cargas eléctricas, flujo de cargas negativas y fuerzas eléctricas. Es adquirir cargas eléctricas. Bien, ya contestamos todo y aquí podemos verificar que la pregunta y la respuesta correcta. Muy bien. Estos son ejemplos que se llaman juegos de ciencia de el tema electrización. Aquí está. Muy bien. Pasamos a otra actividad donde vamos a hacer la actividad de corriente eléctrica. Dice, caminar de millones de electrones por un conductor. O sea, es el flujo de electrones por un conductor. Electricidad, magnetismo o imán. El tema que estamos viendo son cargas eléctricas, es electricidad. ¿Qué descubrió el científico Oersted? Bueno, eso no lo hemos visto, pero aquí podemos aprender qué hizo el científico Oersted. Y aquí hay dos. La electricidad produce magnetismo o el magnetismo produce electricidad. Una de las dos hizo Oersted, entonces ponemos a ver si es esta. El magnetismo produce electricidad. Ah, no, la electricidad produce magnetismo. Muy bien. Entonces, Oersted, la electricidad produce magnetismo. ¿Y qué descubrió Faraday? Lo contrario, el magnetismo produce electricidad. Y aquí ya aprendimos dos cosas nuevas. Muy bien, me avisa que ya me quedan 10 minutos de clase y vamos muy bien en tiempo. Muy bien, entonces Oersted descubrió que la electricidad produce magnetismo. Ahora Faraday, el magnetismo produce electricidad. Y con eso pues ya aprendimos. Si alguna fallas, pues vuelves a intentarlo y así jugando aprendemos. ¿Cómo se llama la partícula átomo con carga eléctrica negativa? Ya lo vimos, se llama electrón. ¿Por qué? Porque el protón es positivo, el neutrón no tiene carga o están balanceadas y el electrón tiene carga negativa. Muy bien. Dispositivo que puede convertir la energía química almacenada en electricidad es una pila o una batería, entonces son las dos anteriores. La batería está en el carro y la pila pues la usamos en casa, en los juegos. Las dos convierten la energía química en electricidad y las dos anteriores. Podemos verificar nuestras respuestas
Y efectivamente, como comentamos, Ørsted descubrió que la electricidad produce magnetismo y Faraday descubrió que el magnetismo produce electricidad. Aquí ya aprendimos dos cosas nuevas. ¿Quiénes fueron los que hicieron experimentos y descubrieron esta situación? Muy bien. Ahora pasamos a otra actividad para seguir aprendiendo. Me dice, la cantidad de energía eléctrica que circula por un material es corriente eléctrica, cargas negativas o intensidad. Aquí también vamos a aprender cosas nuevas porque, bueno, aquí las tres se parecen. La cantidad de energía eléctrica que circula por un material se llama intensidad. Cada vez que ustedes escuchen la palabra intensidad, es como decir intensidad de corriente y se mide en amperes. Entonces, ya aprendimos algo nuevo. La cantidad de energía que circula en un material es intensidad. Porque decir corriente eléctrica o cargas negativas sería como redundante. Entonces se le llama intensidad. Los efectos que produce la electricidad son térmicos, sí. Lumínicos, sí. Químicos, sí. Por eso son todas las anteriores. Muy bien. ¿La electricidad es una forma de energía? Sí. ¿Una forma de medir volumen? No. ¿Un medio de transporte urbano? Menos. Entonces, ya tenemos ahí la respuesta. Conceptos básicos sobre la electricidad. ¿Es un aislante? ¿Es un impermeable? ¿Permeable o es un conductor? El concepto básico de la electricidad es aislante. Muy bien. Y concepto básico sobre la electricidad. El elemento del circuito eléctrico que produce la corriente eléctrica es una pila o un generador, un interruptor no, un cable pues es a través del cual pasa, pero ¿quién la produce? La pila o el generador. Muy bien. Y la última pregunta, ¿los metales son conductores de electricidad? Verdadero. Todos los metales conducen la electricidad rápidamente. Entonces verificamos y observamos que todas las respuestas fueron correctas. Si alguna es incorrecta, lo vuelves a hacer y así vamos jugando y aprendiendo. Muy bien. De esta manera, estimados alumnos, terminamos el tema de cuerpos cargados y sus interacciones, donde van a revisar ustedes la lectura y van a hacer la actividad correspondiente, o sea, el resumen. Revisan la lectura y luego hacen el resumen correspondiente con las indicaciones dadas. Posteriormente, en el libro realizan la actividad 2, la actividad 3, la actividad 5 y la actividad 6. Y finalmente, entran al foro, externan sus dudas y una vez aclaradas sus dudas, contestan el quiz de cuerpos cargados antes de las 3 de la tarde. Muy bien, estimados alumnos, de esta manera damos terminada la clase y cualquier cosa a través del foro y mándenme los trabajos, el resumen de la libreta y las páginas del libro a mi correo, por favor. Muy bien, dejo de compartir y finalmente les deseo un bonito fin de semana, cuídense y trabajen mucho para que sigan aprendiendo.